Bueno, buenos días. Para el día de hoy tenemos una explicación a distribución de muestras de proporción. Podemos decir que las proporciones se utilizan para saber cuántos datos existen en una muestra y estas se representan principalmente por porcentajes. Tenemos este ejemplo. La empresa de Cárnicos del Sur cuenta con el 48% de consumidores de carne de la ciudad. ¿Cuál es la probabilidad que en una muestra aleatoria de 50 individuos menos del 40% consuman carnes una vez por semana? Bueno, aquí decimos que nos dicen que la empresa Cárnicos del Sur cuenta con el 48% de la población, es decir, este 48% lo representamos o nos va a representar nuestra proporción poblacional. P, 48%, lo tenemos que pasar a decimal 0.4. También nos da el dato de 50 individuos, que sería nuestra muestra, N, 50, y nos dice que menos del 40% consumen una vez carne, que sería nuestra proporción poblacional, es la proporción de esta muestra de 50 individuos. Tenemos que hallar la proporción restante, que sería el restante del 100% de la proporción muestral, que fueron 48, es decir, 52. Y tenemos que tener claramente que nos hacen una pregunta de cuál es la probabilidad que menos del 40% consuman carne una vez por semana. Entonces, lo que tenemos que hallar es a P, que P es igual a la proporción muestral menos el 40%, es decir, el menos del 40% va a consumir carne. Esta es una muestra de población infinita y como conocemos estas incógnitas P, conocemos la proporción muestral, la proporción restante, la muestra y la proporción poblacional, pues utilizaremos la fórmula para poblaciones infinitas. Reemplazamos a la proporción muestral, la proporción poblacional, hacemos el reemplazo de cada una. Aquí, como nos indica la fórmula, restamos, vamos a restar, nos da 0.8, 0.48 por 0.52 nos da 0.2496. Lo dividimos sobre 50 y a este número, a este restante, le vamos a sacar la raíz cuadrada, que sería nuestro 0.069. La resta o el resultado de la resta de arriba, que es la proporción muestral, proporción poblacional menos la proporción restal, nos da menos 0.08. Esto lo dividimos sobre las de abajo y nos da menos 1.15, que este sería el valor de Z. No hemos hallado aún la probabilidad. Este es el valor de Z, la cual vamos a reemplazar en nuestra campana. Entonces decimos que esta campana la vamos a dividir en dos partes, un 50% hacia la derecha y un 50% hacia la izquierda. Como nuestro dato de X, el resultado de la muestra es de menos 1.5, entonces vamos a ubicar acá. Decimos que 0.48 era nuestra población, ¿sí? Era nuestra proporción muestral, proporción poblacional, perdón. 0.48. 0.40 es nuestra proporción poblacional, proporción muestral. 0.40. 0.48 nuestra proporción poblacional y proporción muestral, perdón, y 0.40 nuestra proporción muestral. Para hallar la diferencia o los individuos que consumen carne en esta población, vamos a buscar en la tabla de diferencias, en la tabla de distribución, la ubicación de menos 1.15. Entonces buscamos por fila y columna y hallamos que es 0.3749.
como la pregunta es explícita y dice que cuál es la probabilidad que menos del 40, sabemos que este es nuestro 40, esta área de aquí es, perdón, esta de aquí es nuestro 40, lo que hay de aquí a acá es nuestro 40%, entonces debemos hallar menos del 40, que equivaldría a esta parte, y esta la hallamos restando el 0.5 o el 50% de la muestra menos ese porcentaje de muestra que ya encontramos, el 0.3749, que nuestro resultado sería 0.1251. Esta es la población o la proporción de la muestra que no consume carne una vez por semana. Entonces nuestra respuesta podría ser: la probabilidad que menos del 40% de los individuos consuman carne una vez por semana es de 0.1251, que es lo mismo que el 12.21%. Tenemos otra muestra, otro ejercicio que es para hallar distribución muestral de la media. Decimos que la media es una parte, la mitad que se extrae de una muestra. Tenemos el ejemplo de la distribución de medias. Dice, el señor William tiene un promedio de ventas de 8.000 pesos a la semana, con una desviación típica de 400 pesos. Si él realiza un control de ventas a 5 empleados, ¿cuál es la probabilidad que los empleados de la media realicen mal las salidas de inventario, que genere una diferencia de 7.800 pesos? Bueno, aquí tenemos claro que para hallar las medias tenemos que tener en cuenta los siguientes datos. Nos dicen que tiene un promedio de ventas de 8.000 pesos. Entonces, estos 8.000 pesos me corresponden a la media poblacional, que la identificamos de esta manera. La desviación típica son 400 pesos. La desviación típica se representa de esta manera. Nos dice que vamos a hacer un muestreo con 5 empleados, que sería nuestra muestra, que sería N, la población muestra. Y tenemos una media de la muestra. Dice cuál es la probabilidad que los empleados de la media realicen las salidas de inventario, que genera una diferencia de 7.800. Entonces nuestra media de la muestra, que es de 400, de la media poblacional, que son 800, tenemos que son 7.800 pesos la diferencia. Entonces tenemos que hallar la probabilidad, el promedio. Entonces dice nuestra pregunta: ¿cuál es la probabilidad que los empleados realicen mal las salidas de inventario, que generen una diferencia de 78? Les decimos que X, o la media de la muestra, sea mayor a 78 a 7.800 pesos. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, esta es una población infinita. Trabajaremos con esta fórmula porque ya conocemos la unidad poblacional, la media poblacional, la desviación típica, y tenemos la muestra y contamos con la media de la muestra. Reemplazamos los datos, reemplazamos la media, reemplazamos la media de la muestra, que sería 7.800, menos 8.000, que es nuestra media poblacional, dividido 400, que es nuestra desviación típica, sobre raíz cuadrada de 5, que es la muestra. Reemplazamos 7.800 menos 800, nos da menos 200, 400 y raíz cuadrada de 5 nos da 2.2360. Seguimos reemplazando, hacemos la división de los 400 sobre los 2.2360, nos da 178.89. Dividimos esto y nos da menos 1.11. Este dato corresponde a Z. Ese Z. Esto es Z. Para hallar la respuesta de cuál es la probabilidad, entonces trabajaremos nuestra campana.
nuestra campana. Esta, al igual que la anterior en las proporciones, la dividimos en dos partes, hacia la derecha y hacia la izquierda. Vimos que nuestra muestra poblacional, nuestra media poblacional son 800, que tenemos una media de 6.800, qué pena, aquí son 7.800, 7.800, entonces, de los 7.800 a los 8.000 tenemos que nuestro resultado de Z fue menos 1.11. Esto lo buscamos en la tabla de distribución y este 1.11 nos corresponde al 0.3665% o de personas que, bueno, de las ventas que está recibiendo el señor William. Nos dice que cuál es la probabilidad que menos de este 7.800 no haga un buen inventario y por lo tanto no se cumplen las metas. Esto lo hallamos restándole al 0.5 o 50 menos el 0.3665. Nos da 0.1335, que esa sería nuestra respuesta de la probabilidad. Entonces nos queda como respuesta. Por lo tanto, la probabilidad que los empleados estén realizando mal las salidas de inventarios con diferencia mayor de 7.800 pesos es del 0.1335, que es lo mismo que el 13.35%. Esta es nuestra respuesta. Esto es lo que este 13.35% es la diferencia o el mayor resultado, nuestra pregunta, que cuánto es lo que más están buscando. Nuestra respuesta, si es mayor que 7.800 pesos estén siendo mal conteados en los inventarios. Tenemos esta probabilidad. Bueno, compañeros, muchas gracias. Hasta una próxima ocasión.